El primer golpe no fue el que más dolió. Fue el silencio que lo acompañó. En la plaza del pueblo, nadie gritó. Nadie intervino. Nadie se movió cuando el hombre levantó el brazo y lo descargó contra el rostro de su propia hija. Ella cayó de rodillas sobre la tierra seca, levantando una pequeña nube de polvo que quedó suspendida unos segundos, como si incluso el aire dudara de lo que estaba presenciando. Tenía apenas 20 años y ya había aprendido que en ese lugar pertenecer a alguien era más importante que estar viva. El padre respiraba con dificultad, no por cansancio sino por rabia contenida. Cada golpe no era un arrebato, era un mensaje, uno que llevaba tiempo queriendo dar frente a todos. Ella había desobedecido, había cuestionado, había dejado de bajar la cabeza con la rapidez suficiente. Y eso, en ese pueblo, era imperdonable. «Aprende», escupió él entre dientes, mientras la tomaba del cabello para obligarla a levantarse. «Aprende lo que pasa cuando avergüenzas a tu sangre». Ella no lloró, no pidió ayuda. No porque no doliera, sino porque sabía que nadie respondería. Alrededor los hombres fingían no ver. Las mujeres miraban al suelo. Algunos niños observaban en silencio, grabando sin saberlo una escena que los acompañaría toda la vida. La violencia no era un escándalo allí, era una corrección pública. Entonces ocurrió algo que no estaba previsto. Un caballo avanzó lentamente hacia la plaza. No al galope, no con prisa. El sonido de los cascos fue suficiente para que algunas cabezas se giraran. Sobre el animal iba un guerrero apache. Alto, de espalda recta, el torso descubierto marcado por cicatrices que no necesitaban explicación. No gritó, no sacó un arma, simplemente se detuvo a pocos pasos del hombre. Observó la escena completa en silencio. Vio la mano aún aferrada al cabello de la joven. Vio la sangre seca en su labio. Vio el miedo y algo más profundo, resignación. «Es asunto mío», dijo el padre sin soltarla, como si necesitara reafirmarlo. «Nadie te llamó». El apache no respondió de inmediato. Bajó del caballo con calma. Cada movimiento era lento, medido. No había rabia visible en su rostro, solo una firmeza que incomodaba. Dio un paso al frente, luego otro. La plaza estaba en silencio absoluto. «Cuando un hombre necesita golpear para ser obedecido», dijo por fin, «ya perdió la autoridad». El padre soltó una carcajada nerviosa. «¿Y tú quién eres para decirme qué hacer con lo que es mío?» El apache miró a la joven, no a su cuerpo, a su rostro, y entonces habló. «Ahora es mía». No fue una amenaza, fue una afirmación. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Quién era realmente ese guerrero? ¿Y por qué estaba dispuesto a desafiar a todo un pueblo por una mujer a la que ni siquiera conocía? «Quédate», porque lo que ocurrió después no solo cambió la vida de ella, sino que dejó una marca imborrable en todos los que estaban allí. Suscríbete y acompáñame hasta el final. Esta historia apenas comienza. Durante unos segundos nadie se movió. La frase seguía flotando en el aire como una provocación imposible de ignorar. «Ahora es mía». No había sido gritada ni acompañada de gestos teatrales. Precisamente por eso había golpeado con más fuerza que cualquier amenaza. El padre fue el primero en reaccionar. Apretó la mandíbula. Sus dedos temblaron todavía aferrados al cabello de la joven, no por miedo sino por la humillación de sentirse cuestionado frente a todos. Durante años había ejercido autoridad sin resistencia, y ahora, un forastero, un apache, se atrevía a marcarle un límite. «No sabes lo que dices», respondió. «Esta mujer me pertenece desde que nació. Yo la crié. Yo decido.
El apache dio un paso más, solo uno, pero fue suficiente para obligar al hombre a soltarla. Ella cayó al suelo sin fuerza para sostenerse. No se quejó, no gritó, se quedó sentada, con las manos apoyadas en la tierra, respirando como si cada inhalación fuera un esfuerzo consciente. El guerrero no la tocó todavía. Criar no es poseer, dijo, y decidir no es destruir. Algunos hombres del pueblo comenzaron a murmurar. No porque apoyaran a la joven, sino porque la situación se estaba saliendo del orden establecido. No les gustaba el desorden. No les gustaba que alguien rompiera las reglas que les habían beneficiado siempre. Lárgate, dijo uno desde atrás. No es asunto tuyo. El apache giró lentamente la cabeza, sin perder la calma. Cuando la violencia se convierte en espectáculo, respondió, deja de ser un asunto privado. El padre escupió al suelo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con sorna. Llevártela. ¿Crees que alguien te va a permitir eso? El apache miró alrededor. Vio los rostros tensos. Vio la cobardía mezclada con curiosidad. Vio también algo más peligroso, la expectativa de que él diera el primer golpe para justificar una respuesta colectiva. No lo hizo. Se volvió hacia la joven y se agachó frente a ella, a la altura de sus ojos. No invadió su espacio. No la levantó sin permiso. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Ella tardó unos segundos en responder. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara qué podía o no hacer. Asintió lentamente. Con esfuerzo se incorporó. Sus piernas temblaban. El vestido sucio y arrugado apenas la protegía del polvo y del sol. Estaba descalza, sus pies sangraban ligeramente. El apache se levantó entonces, y solo entonces colocó una mano firme sobre su hombro. No como dueño, como apoyo. Se va conmigo, dijo mirando al padre. Hoy, el murmullo creció. Eso no es legal. Es una provocación. No puedes llevártela así. El padre dio un paso al frente furioso. No te pertenece, gritó. Es sangre mía. El apache lo miró fijamente. La sangre no da derecho a romper a alguien, respondió. Y si hoy no la suelto, mañana estará muerta. El silencio fue total. Nadie se atrevió a negarlo, porque todos sabían que era verdad. El apache se giró, ayudó a la joven a caminar hasta su caballo y con un movimiento firme la levantó en brazos. No hubo prisa, no hubo violencia, solo determinación. Algunos hombres dieron un paso atrás, otros bajaron la mirada. Nadie intentó detenerlos. Mientras se alejaban de la plaza, la joven apoyó la cabeza contra el pecho del guerrero. No lloró, pero por primera vez su respiración se calmó. No sabía qué la esperaba. No sabía si aquello era un rescate o solo otro destino impuesto, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Por primera vez en su vida, alguien había dicho basta en su nombre. ¿Qué ocurre cuando la protección viene de quien todos consideran enemigo? Quédate, porque en la siguiente parte el verdadero conflicto no vendrá del pueblo, sino de lo que ella cree merecer después de años de ser golpeada. Suscríbete y acompáñame hasta el fin. El camino fuera del pueblo fue más largo de lo que parecía, no por la distancia, sino por lo que llevaba encima cada uno. El apache avanzaba con paso firme, el caballo marcando un ritmo constante que no exigía nada a quien iba en sus brazos. Ella permanecía en silencio, con los ojos abiertos, observando el movimiento del cielo entre las ramas secas, como si necesitara comprobar que el mundo seguía allí. No preguntó a dónde iban, no preguntó por qué él había intervenido. Había aprendido que hacer preguntas podía traer consecuencias. El apache lo notó.
No tienes que decir nada, murmuró después de un largo rato. Tampoco tienes que agradecer. Ella tardó en responder. No sé qué hacer ahora, dijo finalmente, con voz baja. Nunca he estado fuera de alguien. El guerrero ajustó el paso del caballo, haciéndolo más lento. Eso se aprende, respondió. No se enseña a golpes. Ella tragó saliva. Esa frase no la consoló. La desarmó, porque por primera vez alguien estaba hablando de un futuro en el que ella no era solo una carga, una vergüenza o una propiedad incómoda. El sol comenzaba a descender cuando llegaron a un claro. No era un campamento, no era una aldea, solo un espacio abierto, protegido por árboles bajos y rocas que cortaban el viento. El apache desmontó con cuidado y la ayudó a bajar. Esta vez, ella logró mantenerse de pie sola, aunque con esfuerzo. «Descansa aquí», dijo. «Yo me encargo del resto». Ella se sentó sobre una manta que él extendió sin hacer comentarios. Observó sus movimientos, prácticos, sin urgencia, sin la necesidad de imponer presencia. No la vigilaba, no la interrogaba. Eso la inquietó más que cualquier grito. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó de pronto, sin levantar la voz. «No me conoces». El apache se detuvo un momento antes de responder. «Porque te estaban rompiendo», dijo. «Y porque nadie más iba a decir nada». Ella apretó los dedos contra la tela de su vestido. «¿Y ahora qué esperas de mí?». La pregunta salió cargada de miedo, no de curiosidad. El guerrero la miró con atención, midiendo sus palabras. «Nada», respondió. «Eso es lo que te debe el mundo después de lo que te hicieron». Ella no supo qué decir. Durante años cada gesto amable había venido acompañado de una exigencia posterior. Ahora, la ausencia de expectativas era casi insoportable. La noche cayó lentamente. Él encendió un fuego pequeño, solo lo necesario para dar calor y luz. Ella se quedó sentada, observando las llamas, hasta que el cansancio empezó a pesarle más que la desconfianza. Antes de dormirse, preguntó algo más. «¿Y si vienen a buscarme?». El apache no dudó. «No cruzarán ese límite», dijo. «No». Ella cerró los ojos por primera vez, sin sobresaltarse ante cada sonido. No sabía si aquello era libertad, no sabía si estaba a salvo de verdad, pero sabía algo nuevo, algo inquietante y frágil. Esa noche, nadie iba a tocarla sin su consentimiento. ¿Qué ocurre cuando alguien que nunca fue protegido empieza a descubrir que su cuerpo ya no es terreno de castigo? Quédate, porque en la siguiente parte el mayor desafío no vendrá de afuera, sino de lo que ella aún cree merecer. El amanecer llegó sin ruido. No hubo gallos, ni campanas, ni voces ordenando comenzar el día. Solo el sonido suave del viento entre los arbustos y el crepitar apagado de las brasas que aún resistían desde la noche anterior. Ella despertó lentamente, como si su cuerpo no confiara del todo en la calma que la rodeaba. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego lo hizo. El recuerdo de la plaza volvió con una claridad brutal. El polvo, las miradas, la mano de su padre alzada. Su respiración se aceleró de inmediato, y solo cuando giró la cabeza y vio el claro abierto, el cielo sin límites, comprendió que no había sido un sueño. Se incorporó despacio. Le dolía todo, no solo el cuerpo. Había un cansancio más profundo, uno que no se quitaba con descanso. Era el peso de años vividos en alerta constante, esperando el próximo golpe, la próxima humillación. El apache ya estaba despierto. No la observaba. Estaba de espaldas, preparando algo sencillo para comer.
Ese detalle, pequeño pero firme, volvió a descolocarla. No estaba acostumbrada a no ser el centro de atención, ni del castigo, ni del deseo. «Hay agua cerca», dijo él, sin girarse. «Puedes lavarte si quieres». No añadió nada más. Ella dudó. Durante toda su vida, cada permiso había sido en realidad una orden disfrazada. Pero esta vez no había vigilancia, no había apuro, no había consecuencias visibles. Se levantó con cuidado y caminó hacia donde él había señalado. El agua estaba fría. Se inclinó y dejó que le corriera entre los dedos. Luego sobre el rostro. Al verse reflejada por un instante, casi no se reconoció. Había moretones, hinchazón, pero también algo distinto en la mirada. Regresó al claro y se sentó frente al fuego apagado. Él le alcanzó un trozo de pan sin mirarla directamente. Ella lo tomó con ambas manos, como si temiera que se desvaneciera. «No sé cuánto tiempo puedo quedarme», dijo de pronto. El apache la miró entonces. «No hay reloj aquí», respondió. «Te irás cuando decidas irte». La frase la incomodó más que cualquier límite. «¿Y si no sé decidir?», preguntó. Él no respondió de inmediato. «Entonces aprenderás», dijo al fin, como todos los que nunca pudieron hacerlo antes. Ella bajó la mirada. «Mi padre dirá que me robaste». «Lo dirá», asintió él, «y otros lo creerán porque es más fácil que aceptar lo que hizo». Ella respiró hondo. «¿Y tú, por qué aceptas cargar con eso?». El apache sostuvo su mirada sin dureza. «Porque no todo lo que pesa es una carga», dijo. «Algunas cosas son responsabilidad». Esa palabra se quedó con ella. Responsabilidad, no posesión, no deuda, no castigo. Durante el resto del día no pasó nada extraordinario. Y precisamente por eso algo dentro de ella comenzó a aflojar. Ayudó con pequeñas tareas. Caminó sin que nadie la apurara. Se sentó cuando lo necesitó. Nadie le dijo cómo debía comportarse. Al caer la tarde, se dio cuenta de algo que la inquietó profundamente. No había sentido miedo en todo el día. No alivio completo. No confianza absoluta. Pero miedo, y esa ausencia, después de tantos años, era casi aterradora, porque significaba que por primera vez, el peligro no estaba afuera, sino en decidir qué hacer con una vida que ya no estaba siendo controlada por otro. ¿Qué ocurre cuando alguien que solo ha sobrevivido empieza, sin darse cuenta, a vivir? Quédate, porque en la siguiente parte el pasado no tardará en alcanzarlos. Y no todos estarán dispuestos a aceptar que ella ya no es la misma. El segundo día trajo preguntas que no necesitaban palabras. Ella comenzó a notar los sonidos lejanos antes que él. El eco de cascos a distancia, el crujir de ramas que no pertenecían al viento, la forma en que el silencio cambiaba cuando alguien más entraba en el territorio. No eran señales claras de peligro, pero eran suficientes para que su cuerpo reaccionara antes que su mente. «¿Vienen por mí?», preguntó sin levantar la voz. El apache escuchó con atención. Cerró los ojos un instante, como quien mide el espacio más allá de lo visible. «Todavía no», respondió. «Pero preguntarán». Ella apretó los labios. «Siempre preguntan primero», dijo. «Luego deciden». Él asintió. «Por eso no volveremos al pueblo». La frase la sacudió más de lo que esperaba. «¿Nunca?», preguntó. «No mientras sigan creyendo que tienen derecho sobre ti». Ella bajó la mirada. Durante años había pensado que escapar era imposible. Ahora la idea de no volver también le producía vértigo. El pueblo había sido su cárcel. Sí, pero también lo único que conocía. «¿Y si no quiero quedarme aquí?», dijo de pronto. «¿Y si quiero irme más lejos?».
El apache la miró con atención, sin sorpresa. «Entonces irás», respondió. «No soy tu destino. Solo un paso». Ese solo la desarmó. «¿No te importa perderme?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él tardó en responder. «Me importa que elijas», dijo finalmente, «aunque esa elección no me incluya». Ella sintió un nudo en el pecho. No estaba acostumbrada a que alguien pensara en su libertad como algo más importante que su propia necesidad. Ese mismo día, mientras recogían agua cerca del arroyo, vio algo que la hizo detenerse. Un trozo de tela enganchado en una rama. Era similar al que usaban en el pueblo para marcar animales o pertenencias. «Eso no estaba ayer», dijo. El apache lo observó con calma, pero su postura cambió. Se volvió más alerta, más presente. «Nos están midiendo», respondió. «Aún no saben qué hacer». Ella sintió el miedo regresar, pero esta vez no la paralizó. «Si vienen», comenzó a decir. «No te devolveré», la interrumpió. «Ni aunque lo exijan». Ella lo miró, sorprendida. «Aunque te cueste problemas». «Algunas decisiones cuestan», respondió. «Las correctas casi siempre». No dijeron nada más. No hacía falta. Esa noche, mientras el fuego iluminaba débilmente el claro, ella comprendió algo que la asustó más que cualquier amenaza externa. Ya no se veía a sí misma como alguien que debía ser entregada, corregida o escondida, y eso significaba que cuando el pueblo finalmente llegara, no estaría dispuesta a volver a agachar la cabeza. ¿Qué ocurre cuando alguien que fue criada para obedecer decide no regresar al lugar donde la rompieron? Quédate, porque en la siguiente parte el pueblo dejará de observar y comenzará a... No llegaron al amanecer, llegaron cuando el día ya estaba avanzado, cuando el sol hacía más difícil esconder intenciones bajo la sombra. Ella fue la primera en verlos, figuras moviéndose entre los árboles, demasiado organizadas para ser cazadores, demasiado decididas para ser viajeros perdidos. «Ya vienen», dijo sin alzar la voz. El apache no preguntó cuántos. No preguntó quiénes. Se puso de pie con calma y observó el borde del claro. Su cuerpo se tensó, no como reacción impulsiva, sino como quien asume algo inevitable. «Quédate detrás», dijo. «Pase lo que pase». Ella asintió, aunque una parte de ella se rebeló ante la idea de esconderse, no por orgullo, sino porque sabía que esta vez no quería desaparecer. Los hombres salieron de entre los árboles sin rodeos. Eran 3, 2 del pueblo. Uno más viejo, con la mirada dura de quien ha visto demasiadas cosas y ha decidido no cuestionar ninguna. No llevaban armas visibles, pero tampoco venían a conversar. «Sabíamos que estarías aquí», dijo el mayor. «No tienes derecho a retenerla». El apache no se movió. «Ella no está retenida», respondió. «Está donde decidió estar». Uno de los hombres soltó una risa seca. «Decidir», repitió. «¿Desde cuándo decide alguien como ella?» Ella dio un paso al frente antes de pensarlo. «Desde ahora», dijo. Las palabras salieron firmes, sorprendiendo incluso a ella misma. Los hombres la miraron como si acabaran de ver algo fuera de lugar. No una mujer hablando, sino una que no pedía permiso para hacerlo. «Vuelve al pueblo», ordenó uno. «Esto no te corresponde». «Nunca me correspondió lo que me hicieron allí», respondió ella. «Y aún así lo soporté». El silencio fue pesado. El hombre mayor la observó con detenimiento, como si intentara reconocer a la muchacha que recordaba. «Tu padre exige que regreses», dijo. «Dice que lo deshonraste». Ella respiró hondo. «Mi padre me golpeó frente a todos», respondió. «Si eso es honor, no lo quiere». El apache no intervino, no porque no pudiera, sino porque entendía algo esencial.
Este momento no era suyo. Los hombres se miraron entre sí. No habían venido preparados para eso. Para una mujer que no bajaba la cabeza. Para una decisión expresada sin gritos ni súplica. Esto no termina aquí, advirtió uno de ellos. Nunca termina de verdad, respondió el apache. Solo cambia quien decide callar. Los hombres retrocedieron lentamente. No derrotados, pero tampoco victoriosos. Sabían que regresar con las manos vacías tendría consecuencias, pero también sabían que forzarla ahora implicaría algo más que arrastrarla de vuelta. Cuando se fueron, el silencio volvió al claro. Ella sintió las piernas temblarle, no de miedos, sino por la descarga de algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El apache se acercó despacio. «Hablaste por ti», dijo. «Eso no se olvida». Ella levantó la vista. «Yo tampoco me voy a olvidar», respondió. «Aunque tenga miedo después». Él asintió. «El miedo no desaparece», dijo. «Solo deja de mandar». Ella comprendió entonces que el pueblo no había perdido poder sobre ella por completo. Pero sí había perdido algo más importante: su silencio. ¿Qué precio tiene hablar cuando nunca te permitieron hacer? Quédate, porque en la siguiente parte las consecuencias no vendrán solo del exterior, sino del peso de sostener una decisión propia por primera vez. Después de que los hombres se fueron, el claro no volvió a sentirse igual. No había peligro inmediato, pero tampoco tranquilidad. Era ese tipo de silencio que no trae descanso, sino anticipación. Ella lo notó en su propio cuerpo. Los hombros tensos, el pulso aún acelerado. La sensación de haber cruzado un límite invisible del que no había retorno. «Van a volver», dijo sentándose cerca del fuego apagado. El apache no lo negó. «Sí», respondió. «Pero no de la misma forma». Ella levantó la mirada. «¿Qué significa eso?» «Que ahora saben que no eres fácil de mover», dijo. «Y cuando alguien deja de ser fácil, las reglas cambian». Ella pensó en su padre, en cómo la había mirado aquella última vez en la plaza. No con tristeza, ni siquiera con rabia, sino con algo más oscuro, como si hubiera perdido control sobre algo que siempre creyó seguro. «No quiero que te pase nada por mi culpa», dijo en voz baja. El apache se sentó frente a ella, manteniendo distancia. «No es culpa», respondió. «Es consecuencia, y cada uno decide cuáles acepta». Ella respiró hondo. «Toda mi vida me dijeron que causar problemas era lo peor que podía hacer». Confesó que una mujer que trae conflicto merece lo que recibe. Él negó lentamente con la cabeza. «El conflicto no nace de quien se defiende», dijo. «Nace de quien necesita someter para sentirse firme». Ella guardó silencio. Esa idea chocaba con todo lo que había aprendido, pero al mismo tiempo, encajaba demasiado bien. Esa noche durmió poco. No por miedo a que regresaran, sino porque su mente no dejaba de moverse. Pensaba en la vida que había dejado atrás, en las reglas que ya no la contenían, en la pregunta que ahora era imposible ignorar: ¿quién soy cuando nadie me ordena nada? Al amanecer, tomó una decisión pequeña, pero significativa. «Quiero aprender a hacer cosas sola», dijo mientras preparaban el día. «No porque tenga que, sino porque quiero saber que puedo». El apache la miró con atención. «Eso llevará tiempo». «No tengo prisa», respondió. «Ya esperé toda una vida». Él asintió. Durante ese día trabajaron juntos, pero no como maestro y aprendiz. Él explicaba solo lo necesario. Dejaba espacio para el error. No corregía cada movimiento. Y ella por primera vez no se disculpaba por no hacerlo perfecto. Al caer la tarde,
Ella se dio cuenta de algo que la sorprendió. No estaba pensando en huir, ni en esconderse, ni en volver. Estaba pensando en quedarse, no por dependencia, no por gratitud, sino porque por primera vez sentía que su presencia no necesitaba justificarse. Pero sabía que el pueblo no iba a aceptar eso en silencio, y que el verdadero costo de su decisión aún no se había presentado por completo. ¿Qué pasa cuando elegir quedarse se vuelve más desafiante que escapar? Quédate, porque en la siguiente parte el pasado volverá a golpear, esta vez con una exigencia directa, que pondrá todo en riesgo. Regresaron al tercer día. No fueron sigilosos. No se ocultaron entre los árboles ni esperaron la noche. Llegaron cuando el sol estaba alto, como si quisieran que todo se viera con claridad, como si esta vez no hubiera intención de negociar en silencio. Eran más que antes. Ella los vio primero otra vez, no porque estuviera vigilando, sino porque había aprendido, sin darse cuenta, a mirar el mundo con atención. Reconoció las figuras antes de distinguir los rostros, el modo en que caminaban, la seguridad forzada de quienes creen tener razón. No vienen a preguntar, dijo. El apache asintió. Ya lo sabía. Quédate cerca, indicó. No detrás. Eso la sorprendió. ¿Estás seguro? Sí, respondió. Esta vez necesitan verte. Los hombres entraron al claro con paso firme. Entre ellos venía su padre. Ella sintió un golpe seco en el pecho al verlo, no por afecto, sino por la fuerza de algo que nunca se había resuelto. Él estaba más delgado, más rígido. Sus ojos no buscaban los de ella al principio. Se clavaron directamente en el apache. Esto se acabó, dijo. Ya hiciste tu punto. El apache no respondió de inmediato. Ella vuelve conmigo, continuó el padre. Hoy, ella dio un paso al frente antes de que él pudiera decir algo. No, dijo. La palabra fue simple, clara, definitiva. Todos se giraron hacia ella, incluso su padre, que parecía no haber considerado realmente que pudiera hablar. No sabes lo que dices, respondió él. Estás confundida. No, repitió ella. Por primera vez, no. Él se acercó un paso más. Te crié, dijo. Te di un techo. Te di un nombre. Ella sostuvo su mirada. Y me golpeaste cuando dejé de obedecer, respondió. Me exhibiste para corregirme. Me usaste para enseñar miedo. El murmullo comenzó entre los hombres. No por sorpresa, por incomodidad. Eso es asunto de familia, dijo uno de ellos. No tuyo. Lo fue, respondió ella. Ya no. El padre apretó los puños. Regresas ahora, ordenó. O haré que regreses. El apache dio un paso al frente entonces. No para taparla, no para hablar por ella, solo para marcar un límite físico, innegable. No la tocarás, dijo. El padre lo miró con desprecio. ¿Crees que puedes quitármela? No, respondió el apache. Creo que ya no la tienes. El silencio fue denso, pesado, irreversible. Ella sintió el miedo subirle por la espalda, pero no retrocedió. Por primera vez, no estaba sosteniendo su postura para sobrevivir, sino para ser coherente consigo misma. No vuelvo, dijo. No hoy, no mañana, nunca. Su padre la miró entonces como no lo había hecho antes. No con rabia, no con autoridad, sino con algo que se parecía demasiado a la pérdida. Te arrepentirás, dijo. Tal vez, respondió ella. Pero será mío. Los hombres se retiraron lentamente, no porque hubieran sido vencidos, sino porque entendieron que forzarla ahora los expondría a algo que ya no podían controlar, la evidencia. Cuando se fueron,
Ella sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El apache se quedó de pie a su lado. «Elegiste», dijo. Ella asintió. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué pasa ahora?». Él miró el camino por donde se habían ido. «Ahora», respondió, «empiezas a vivir con esa elección». Ella cerró los ojos un momento. No sabía si el mundo sería más justo a partir de ese día. No sabía si el miedo desaparecería. Pero sabía algo con absoluta claridad. Nunca más permitiría que alguien decidiera su destino a golpes. ¿Qué ocurre después de decir no, cuando nunca antes te lo permitieron? Quédate, porque en la siguiente parte llega el momento más difícil. Sostener esa decisión cuando ya no hay a quien culpar. Los días que siguieron no trajeron visitas. Eso, en cierto modo, fue más inquietante que la confrontación. El pueblo había aprendido a retirarse cuando algo no podía resolverse de inmediato. Pero el silencio nunca era rendición. Era espera. Ella lo sabía. «No vendrán pronto», dijo una tarde, mientras caminaban cerca del arroyo. «Pero no han terminado». El apache asintió. «El poder rara vez acepta perder de una sola vez», respondió. «Primero intenta que te canses». Ella pensó en eso durante largo rato, en cómo el cansancio había sido siempre la herramienta más eficaz contra ella. No los golpes, no los gritos, el desgaste lento de sentirse sola, equivocada, insuficiente. Antes, dijo, cuando pensaba en el futuro, no veía nada. Solo continuidad. Más de lo mismo. Se detuvo y lo miró. «Ahora veo cosas, no todas buenas, no todas claras, pero son mías». Él no respondió enseguida. «Eso es lo que asusta a quienes quieren mandar», dijo finalmente. «Que alguien prefiera la incertidumbre a la obediencia». Ella se sentó sobre una piedra, dejando que el agua corriera entre sus dedos descalzos. Miró sus manos. Eran las mismas manos de siempre, pero ya no se sentían iguales. «Tengo miedo», admitió. «No de ellos, de fallar, de no saber quién soy sin órdenes». El apache se sentó a cierta distancia. No la corrigió. No intentó tranquilizarla con frases vacías. «Fallaremos», dijo. «Ambos, más de una vez». Ella levantó la mirada. «Y entonces ajustaremos», respondió. «No hay vergüenza en aprender». Ella respiró hondo. Durante años le habían enseñado que equivocarse era una falta. Algo que se pagaba, algo que se corregía con castigo. «Nunca me enseñaron eso», dijo. «A muchos no», respondió él. «Por eso repiten lo que les hicieron». Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, ella se dio cuenta de que ya no esperaba permiso para descansar. Se acostó cuando su cuerpo lo pidió. Se levantó cuando estuvo lista. No hubo culpa, no hubo vigilancia, solo responsabilidad propia. Y eso era más pesado que cualquier cadena, pero también más honesto. Antes de dormir, dijo algo que llevaba tiempo formándose. «No sé si me quedaré aquí para siempre». El apache asintió, sin sorpresa. «No tienes que decidirlo ahora, pero sí sé algo». Continuó: «Volveré». Él la miró. «Eso basta». Ella cerró los ojos con una sensación nueva, incómoda y firme. No estaba siendo protegida del mundo. Estaba aprendiendo a habitarlo. ¿Qué ocurre cuando la libertad deja de sentirse ligera y empieza a sentirse real? Quédate, porque en la última parte veremos qué queda cuando el conflicto se apaga y solo permanece la verdad de lo vivido. El tiempo hizo lo que la confrontación no pudo. No borró lo ocurrido, no reparó mágicamente las heridas, pero sí les dio un lugar distinto.
Ya no eran el centro de cada día, ya no dictaban cada decisión. Se convirtieron en parte de una historia más amplia, una que ella ahora estaba escribiendo con pasos propios. El pueblo no volvió, no porque hubiera aceptado su decisión, sino porque insistir habría significado reconocer algo que no estaban dispuestos a enfrentar. Que la autoridad que ejercían no era natural, sino sostenida por el silencio de quienes nunca pudieron decir. Ella lo entendió con claridad una mañana, mientras observaba el valle desde lo alto. No había nostalgia en su mirada, tampoco rencor, solo una distancia nueva, la que se crea cuando algo deja de definirte. Antes pensaba que huir era perder, dijo, ahora sé que quedarme donde me rompían era desaparecer. El apache asintió sin responder. Nunca había necesitado explicar demasiado. Había aprendido que las palabras más importantes no convencen a otros, sino que ordenan lo que uno ya sabe. Con el paso de las semanas, ella empezó a hacer planes pequeños, no futuros enormes ni promesas eternas, decisiones concretas. Aprender un oficio, moverse a otro valle cuando el clima cambiara, conocer lugares donde su nombre no viniera acompañado de recuerdos impuestos. No me llevo nada de allí, dijo un día, ni siquiera el odio. Eso pesa más que cualquier equipaje, respondió él. La mañana en que decidió partir, no hubo drama. Preparó lo necesario. Se calzó por primera vez con seguridad. Miró el lugar donde había aprendido a estar sin pedir permiso y sintió gratitud, no dependencia. Gracias, dijo, sin añadir nada más. El apache inclinó la cabeza. Cuida lo que elegiste, respondió. Eso es todo. Se fue caminando sin mirar atrás de inmediato, no porque doliera, sino porque ya no necesitaba comprobar nada. Sabía quién era sin testigos. En el pueblo con el tiempo, la historia cambió de forma. Algunos decían que había sido robada, otros que había enloquecido, pero siempre inevitablemente, alguien recordaba el día en la plaza. El silencio, el momento en que una mujer dijo no, el instante en que nadie pudo justificar lo que había sido normal hasta entonces. No fue una revolución, fue algo más incómodo, una grieta, y las grietas, aunque pequeñas, no se cierran solas. Ella siguió adelante, no sin miedo, no sin errores, pero con algo que nunca había tenido, la certeza de que su vida ya no era una corrección constante, sino una elección continua. Y eso incluso años después, seguía siendo lo más difícil de aceptar para quienes creían tener derecho sobre otros. Porque hay decisiones que no hacen ruido cuando se toman, pero cambian el terreno para siempre.